Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los mayores escándalos que ha sacudido el fútbol español, una trama de millones y millones de euros que conecta al Fútbol Club Barcelona directamente con la cúpula de los árbitros. Pero ojo, vamos a analizarla desde una perspectiva que quizá nos espera, la de alguien que estaba justo ahí, en el meollo del asunto. Y esta es la cifra que está en el centro de todo. 8,4 millones de euros. Es que la cantidad por sí sola ya hace que te salten todas las alarmas y te preguntes, ¿pero esto qué es? Y aquí está el quid de la cuestión. Todo este dineral salió del club y fue a parar a una compañía de José María Enríquez Negreira, que en ese preciso momento era ni más ni menos que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La pregunta es obvia, ¿a cambio de qué se paga tanto dinero? Y es aquí donde la historia da un giro de guión total. Porque cuando todo el mundo esperaba que un testigo confirmara las sospechas de compra de favores, va y aparece un compañero del propio Negreira en el comité y lanza una acusación completamente diferente, una que apunta en una dirección que nadie se esperaba. Y esta es la frase bomba de Ildefonso Urizar Azpitarte. Ojo que es muy importante. No dice que el Barcelona compró árbitros, dice que el Barcelona fue engañado. Y claro, esta idea lo pone todo patas arriba. Y a ver, ¿por qué es tan importante lo que dice este señor? Pues porque Urizar no era un cualquiera que pasaba por allí. Estuvo codo con Negreira en la vicepresidencia. Se conocía los mecanismos, las personas, los procesos, conocía el cotarro desde dentro, vamos. Vale, para entender el argumento de Urizar y para ver si es creíble eso de que el Barça fue engañado, hay que responder a una pregunta fundamental. Dentro de toda esa estructura del arbitraje, ¿qué poder real tenía Enríquez Negreira? ¿Podía de verdad influir en los partidos? Aquí es donde choca frontalmente la percepción general con el testimonio de Urizar. La idea, que tenemos todos, es que Negreira, como vice, era un pez gordo, con un poder inmenso. Sin embargo, él nos pinta un cuadro muy distinto. El de un gestor administrativo sin capacidad para decidir qué árbitro pitaba cada partido. Según Urizar, el proceso era clarísimo. Él y el presidente, Sánchez Arminio, eran los que cortaban el bacalao, los que tomaban las decisiones importantes. El papel de Negreira llegaba después. Era el encargado de comunicar esas decisiones. Básicamente una tarea logística, no de poder. Y lo más curioso es que, según Urizar, no es que a Negreira le quitaran poder, es que él mismo prefería dedicarse a otras cosas. Como dice él, les quitaba un marrón. Parece que a Negreira le gustaba más el papeleo administrativo que meterse en el lío de las designaciones. Y encima añade una capa más de protección al sistema. Sostiene que era, impensable que alguien como Negreira llamara a un árbitro para pedirle un favor. Dice que el propio colectivo arbitral lo habría denunciado al instante. Pero claro, para poder entender por qué un vicepresidente del comité de árbitros tenía una empresa que le facturaba a un club, hay que hacer un viaje en el tiempo. Urizar insiste mucho en que las reglas y las normas de entonces no eran las de ahora, y es que el contexto lo es todo. Esta frase de Urizar es crucial. Nos pide que analicemos los hechos no con la mentalidad de hoy, sino con la de entonces. Porque el mundo del arbitraje de los años 90 y principios de los 2000 no tenía nada, pero nada que ver con la estructura súper profesionalizada que conocemos hoy. A ver, hoy en día ser árbitro de primera división es una profesión a tiempo completo, muy bien pagada. Pero entonces, como dice Urizar, era casi un hobby. La gran mayoría de ellos tenía otros trabajos, otros negocios al margen. Y su propio caso lo ilustra perfectamente. El mismo Urizar, siendo también vicepresidente, tenía empresas que hacían negocios con la federación e incluso con los clubes. Su empresa de logística transportaba las muestras de orina para los controles antidopaje y su imprenta hacía trabajos para los candidatos. Era, según él, lo más normal del mundo. Así que con todo este contexto ya sobre la mesa, la versión de Urizar nos lleva a un punto final. Nos deja ante una disyuntiva, una elección fundamental que lo redefine absolutamente todo en este caso. Resumiendo, si damos por buena la versión de Urizar, el panorama cambia por completo. Negreira no tenía poder real para influir en los resultados. El Barcelona pagó una millonada por algo que Negreira no podía darle, y que los directivos tuvieran negocios paralelos era una práctica común y corriente en la época. Y esto nos lleva a la pregunta final, la del millón, la que lo cambia todo. Si la versión de Urizar es cierta y Negreira estaba vendiendo una influencia que en realidad no tenía, la gran incógnita ya no es si el Barça compró árbitros. La pregunta es, ¿por qué narices estuvo pagando durante años una auténtica fortuna por un servicio que presuntamente era un engaño? Una pregunta que a día de hoy sigue en el aire.